Señor, llena de tu gracia, predicando a las naciones.
puedan tomar un tiempo también con nosotros en adorar, en exaltar, en bendecir a Dios. Hay personas que se preguntan: ¿y por qué tenemos que cerrar los ojos? La idea es no distraernos, que podamos tener un tiempo de comunión con Dios. Que podamos apreciar la hermosura de su santidad. A través de este canto le decimos: precioso Hijo de Dios, precioso Hijo de Dios. Tú eres hermoso, Jesús, maravilloso. Eres digno de toda la gloria, eres digno de toda la honra. Hoy te damos gracias, Dios, porque desde nuestros hogares podemos adorarte, podemos exaltarte, podemos bendecirte, podemos darte la gloria, la honra, la alabanza. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Eres hermoso, Jesús, toda la adoramos, te exaltamos, toda la honra, mi alma te alaba, Hijo de Dios. Nos unimos a ese ejército de valientes que estamos haciendo un tiempo de alabanza, de adoración desde nuestros hogares. A cada una de las células nos unimos también para adorar, para exaltar, para bendecir. Ahí desde los hogares donde están en las células, los invito a que podamos levantar nuestras manos, que podamos darle la gloria a Dios. Ahí en la comodidad de tu casa, dale un tiempo de adoración a Dios, un tiempo solamente, un tiempo. No te distraigas con las cosas que tienes que hacer ahí en casa. Dale un momentito ahí al Señor y dile: Señor, tú eres maravilloso, tú eres maravilloso. Llena este lugar con tu presencia. Dile al Señor: Señor, llena mi hogar, llena mi casa con tu presencia. Sí, en el nombre de Jesús. Creemos, creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Sí, Señor, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, la alabanza. Gracias, bendito Dios, gracias, porque nos das incluso los medios para poder adorarte no solamente de una manera personal, sino que a través de las redes sociales podemos adorarte con cada una de las personas que están allá en sus hogares, con cada una de las personas que tienen a bien tomarse un tiempo para ver esta transmisión. Gracias, Dios, gracias. Tu palabra es fiel y es verdadera. Gracias, bendito Dios. Te exaltamos, te bendecimos, te damos gloria y te damos honra. Gracias por este tiempo, Señor. Espíritu
Espíritu Santo, gracias. Llena cada casa, cada corazón con tu presencia. Y que así juntos podamos darte a ti la gloria, Señor Jesús. No hay palabras para expresar nuestra gratitud, Dios. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Es un privilegio poder, a través de estas herramientas, poder compartir con cada uno de ustedes el día de hoy. Gracias damos a Dios por la vida, por la salud, por la familia. Damos gracias a Dios por la bendición que nos dio el día de hoy de poder despertar en un día más y así poder reunirnos con nuestra familia para adorar, para exaltar, para bendecir el nombre de Dios. Damos gracias también a cada uno de los líderes que se esfuerzan por llevar la palabra también a la familia en general. Ahí, joven, niño, que hoy te tuviste a bien despertarte y levantarte para poder tomar este tiempo junto a la familia y escuchar la palabra de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que sin duda será de gran bendición para cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios dice que es viva y es eficaz. Es tanto para ustedes como para nosotros. Para mí es una gran bendición tener esta oportunidad. Y quiero invitarlos a que abra su Biblia, si tiene una Biblia, que pueda acompañarme a Gálatas capítulo 5. Hay una lectura donde podemos ver el fruto del Espíritu Santo. Una lectura muy conocida. Quiero enfocarme en dos áreas que tienen que ver con este carácter, con este fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, el verso 22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quiero enfocarme en estas dos cosas que dice paciencia y benignidad. Pero antes de poder entrar en este mensaje, quiero que hagamos una oración. Que usted haga una oración ahí conmigo, que le pida al Señor que sea el Espíritu Santo quien hable a su vida y que este mensaje pueda ser de bendición no solamente para nosotros, sino para nuestras familias, para la gente que está a nuestro alrededor, para el mundo hoy que tanto lo necesita. Padre, te damos gracias por tu palabra. Es una bendición tener esta oportunidad de poder compartir tu palabra. Gracias, bendito Dios. Espíritu Santo, habla nuestras vidas. Úsame con libertad, que pueda entregar el mensaje no solamente con libertad, sino con responsabilidad, que sea de bendición para cada una de las personas que escuchan este mensaje. Así nos ponemos en tus preciosas manos y te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este mensaje básicamente tiene que ver con qué es la paciencia y qué es la benignidad, qué es lo que hemos aprendido a través del tiempo acerca de cada uno de estos conceptos. Existe la manera humana y existe la manera bíblica, la manera divina, que a través de la Escritura podemos nosotros comprender de una manera más amplia. ¿Qué es lo que tiene que ver entonces con la paciencia? Bueno, normalmente las personas en el mundo secular nos enseñan o nos transmiten la idea de que simple y sencillamente es no opinar, no meternos con nadie,
en fin, quedarnos quietos. Pero cuando vamos a la palabra, ahí en 1 Corintios capítulo 13, gracias. 1 Corintios capítulo 13, vemos aquí algo que nos abre un poco más el panorama acerca de lo que es la paciencia, o con qué tiene que ver la paciencia. 1 Corintios capítulo 13, y muchos de ustedes saben que este capítulo de 1 Corintios habla acerca del amor, pero aquí en el verso 4 dice que el amor es sufrido, dice que es benigno, dice no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Tiene que ver con la paciencia, va de la mano. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente vemos que la paciencia, según la Biblia, es ser perseverantes. No importa la condición, no importa la situación, no importa qué es lo que hoy el mundo nos está diciendo a través precisamente de las redes sociales, y muchas personas que publican una y otra cosa, pero que muchas veces no tiene que ver con un principio bíblico, sino que tiene que ver con lo que se imaginan, con lo que han sido enseñados a través del tiempo. Y me encanta una porción bíblica que quiero compartir con ustedes en Proverbios capítulo 3, donde aquí la palabra me dice en el verso 5 que debo confiar en el Señor. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Confiar en alguien de por sí es difícil. Confiar en alguien que vemos, si es papá, si es mamá, si es el esposo, si es la esposa, de por sí es difícil. Y hay gente que no conoce de Dios y no conoce a Dios, y le es mucho más difícil confiar en alguien que no se ve. Pero sabes una cosa, dice aquí la palabra: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Tu prudencia te dice una cosa, pero Dios nos muestra otra. Dice aquí: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y menciona la Escritura en el verso 7: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces esto con la palabra paciencia que estamos hoy estudiando, viendo en este mensaje, que la paciencia, según la Biblia decía, es perseverancia, es constancia, es que uno sea constante en todas las áreas, y principalmente en la tarea que Dios nos ha encomendado. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la encomienda que Dios nos ha dado? De ir y hacer discípulos a todas las naciones, de ir y ganar almas para Cristo. La forma, la estrategia, eso es lo de menos. Si Dios te ha puesto ahí ahí con la familia para que tú puedas dar testimonio con ellos, pues ahí tienes que hacerlo. Si Dios te ha puesto en la escuela para que tú seas un estudiante diferente, ahí tienes que hacerlo. Si Dios te ha puesto en el trabajo para que tú seas una persona diferente ahí y puedas dar testimonio, reconociendo al Señor, no siendo sabio en tu propia prudencia, en tu propio entendimiento, entonces las cosas cambian. ¿Por qué? Porque tiene que ver con que la paciencia es simple y sencillamente ser constante en lo que Dios nos ha encomendado. En esta cita bíblica que leemos de 1 Corintios capítulo 13, sigue la Escritura diciendo lo siguiente. En el verso 4 voy a leer en adelante, donde ya mencioné hace un momento que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y dice el verso 7: todo lo sufre. Y esta parte puede causar
causar un problema en nosotros. Porque muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué tengo que sufrir por amor? Pero la palabra no se equivoca. Después de que dice todo lo sufre, también dice todo lo cree, todo lo espera, y dice también todo lo soporta. Así es de que es importante que nosotros podamos soportar, que podamos creer, que podamos tener esa conciencia clara de que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos da la fuerza para ser pacientes y seguir adelante día con día. Siguiente punto, que es una pregunta aquí: ¿qué es la benignidad? Veamos, si me acompañan en su Biblia, en Efesios capítulo 4, en el verso 32. Dice aquí la palabra: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué palabra tan compleja, tan difícil de entender, de comprender humanamente, porque aunque aquí la palabra nos dice, la palabra de Dios, que debemos ser benignos unos con otros, ser misericordiosos, y no nos está diciendo, bueno, si hacen bien contigo, solamente nos dice que debemos ser benignos, que debemos ser buenos, que debemos, en otras palabras, ser amables, que tenemos que ser buenas personas. Pero ¿con quién normalmente somos buenas personas? Con los que nos caen bien, con nuestros amigos, con nuestros cuates, como dicen. Pero con quien te cae mal, como es. En esa parte quiero que reflexionemos un momento. Con las personas que no son agradables contigo, con las personas que incluso te causan un daño, con esas personas eres buena persona. Es ahí donde entra el poder que Dios nos ha dado. Dice la palabra que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque no se trata de cómo me estén tratando a mí, no se trata de cómo sean las personas conmigo, se trata de mi comunión con Dios, se trata de mi relación con Dios, se trata de que todo lo que hagamos, no como para las personas que están a nuestro lado. Eso simple y sencillamente va a ser una consecuencia de cómo estamos teniendo una comunión con Dios. Nuestra comunión con las personas va a ser agradable como una consecuencia. Entonces, sigo en este versículo donde dice, Efesios capítulo 4, verso 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Pero solamente cuando hay un terremoto es cuando somos misericordiosos, o en todo tiempo. Solamente cuando vemos la necesidad, algo que nos toca el corazón, que toca esos sentimientos, y entonces decimos, bueno, sí, tenemos que ayudar, tenemos que ser misericordiosos. Pero la palabra no nos dice que solamente algunas veces, sino todo el tiempo. Y luego sigue diciendo, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué difícil es perdonar, qué difícil, es de lo más difícil. Pero sabes una cosa, es de lo mejor que podemos hacer: aprender a perdonar, aprender a no estar ahí, digamos, recordando lo malo que la gente muchas veces te hace, sino que podamos nosotros enfocarnos en nuestra comunión con Dios. En Romanos capítulo 5, si usted tiene ahí su Biblia, puede acompañarme. En Romanos capítulo 5, en el verso 5, dice la Escritura que la esperanza no avergüenza. Pero hay algo aquí más importante también, que dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El amor de Dios es derramado en nosotros por el Espíritu Santo. No se trata de qué tan bueno soy, no se trata de qué tan bueno eres, se trata de que Dios ha
paz, ese amor. Y es necesario entonces que esta palabra, benignidad, o sea, ser buenos, lo practiquemos día con día. Hay una frase que normalmente todo el mundo usa cuando le llaman al teléfono. Le llaman, suena el teléfono y usted contesta y dice, bueno. Y a manera de chascarrillo, cuando me llaman y me dicen, bueno, le digo, ese soy yo. ¿Por qué? Porque es una manera de poder hacer que la otra persona pueda tener también una reacción benigna, una reacción que pueda ser de bien y no una reacción de mal. Incluso cuando contestas, ya sea en el teléfono, ya sea con la familia, ¿cómo contestas? O cómo contestamos, dijo el otro. Es muy importante que podamos tener esta capacidad de la cual la palabra nos enseña. Benignidad. ¿Qué es esto? La capacidad de escuchar incluso y de estar atento a lo que nuestro hermano o a lo que nuestros hermanos necesitan. Es necesario que día con día podamos buscar del Señor. No importa la circunstancia. Hoy el mundo está de cabeza, sí. Pero sabes una cosa, la palabra lo dice de una manera muy clara. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Hoy todo el mundo puede estar publicando acerca de un virus, pero sabes una cosa, eso también va a pasar. Pero lo que no va a pasar es la palabra de Dios. Todos pueden, digamos, decir que hoy van a hacer una cosa, mañana otra, pero sabes una cosa, lo cierto es que si Dios lo permite, si Dios no lo permite, simple y sencillamente no va a pasar nada. Entonces, seamos pacientes, seamos buenas personas, y esto nos va a ayudar sin duda para poder hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué digo que esto nos va a ayudar a hacer la voluntad de Dios? Porque la palabra nos enseña en San Mateo, en el capítulo 22, de una manera sencilla, de una manera clara. Jesús dijo, les voy a resumir toda la ley, para no estarles dando explicación, detalles de todos los 10 mandamientos. Cuando a Jesús vienen maestros de la ley, le dicen al Señor Jesús, escuche ahí en San Mateo capítulo 22, en el verso 36, le preguntan, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, de acuerdo a lo que Jesús aquí mencionó en San Mateo capítulo 22, a partir del verso 36. Entonces, todo esto se resume simple y sencillamente en estas dos cosas tan importantes: que podamos tener una comunión con Dios constante y una comunión con nuestras familias, nuestros hermanos. Es importante, es maravilloso poder ver cómo nadie pudo hacer lo que hoy Dios está permitiendo que se haga, que se realice a través de esta situación que está pasando, este mentado virus, esto que hoy está por todas las redes sociales. ¿Qué es lo que está haciendo? Que volvamos nuevamente a casa. Hoy hacen hasta chistes de que, bueno, pues ni nos conocíamos. ¿Cuántos años juntos como matrimonio y nos conocíamos? Ni siquiera nos conocíamos, porque todo el mundo haciendo de su vida cosas allá afuera, en el trabajo, en las cosas que les ocupa, que nos ocupa todos los días, y el centro, el núcleo, la familia desmoronándose. Por eso hoy el Señor nos llama nuevamente a través de las circunstancias a que volvamos al Señor a través de una comunión no solamente personal, sino de una comunión grupal, donde podamos tener un tiempo con nuestra familia, pero principalmente con Dios, juntos, alabando, adorando, exaltando y glorificando el nombre del Señor. Así como está, quiero que, si usted tiene bien, cierre un momento ahí
de esta palabra puedo recordar no solamente que es necesario ser paciente y ser bueno, sino que tengo que volver a ti, y no volver solo, sino volver con mi familia, donde podamos ser un canal de bendición para nuestra familia, y entonces poder impactar al mundo, porque Dios nos ha llamado no solamente de manera individual, sino que podamos juntos como familia ser esa columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder mantenernos firmes? Necesitamos dejar que el Espíritu Santo sea obrando en nuestras vidas, porque déjame decirte que en tus fuerzas no vas a poder. Por eso es importante decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ven una vez más a mi corazón. Y si por alguna razón, hoy que me estás escuchando, si es una casualidad que tú estás viendo esta transmisión, o si es la primera vez que escuchas un mensaje, déjame decirte que es importante que le abras la puerta de tu corazón a Jesucristo, que le digas: Jesús, ven a mi corazón, toma el control, guía mis pasos. Es importante, es necesario tener una guía. Yo quiero darte, Señor, la oportunidad y darme la oportunidad para poder tener un encuentro personal. Y entonces, ¿qué va a pasar, pastor? ¿Qué va a pasar una vez que haga esta oración? Jesús dijo: yo me voy, pero les dejo al Consolador. Deja que el Espíritu Santo haga la obra en ti. Deja que el Espíritu Santo sea quien ministre tu corazón. Deja que el Espíritu Santo sea transformando tu vida, porque déjame decirte que nadie, ni tú mismo, ni yo mismo, nadie puede cambiar a un hombre, a una mujer, solamente Dios, a través del Espíritu Santo. Yo no sé si alguien se sepa este canto, pero este canto que estamos aquí escuchando la melodía es decirle: Espíritu de Dios, muévete en mí. Es así: el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Una vez más cantamos: el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Una vez más, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Espíritu Santo, es nuestra petición.